Ya estamos de vuelta a las 8:45 y tal y como se lo ofrecimos, hoy nos acompaña el aspirante a la presidencia de la coalición Viva Encuentro por Guatemala, Harold Caballeros. Buenas noches, señor Caballeros, gracias por estar con nosotros. Muchísimas Después gracias de dos jornadas que han sido verdaderamente complicadas para usted, pero debo decir también para el resto del país, que ya veremos de hablar de la agenda nacional. Pedro Trujillo, bienvenido. Jóvenes, feliz noche a ambos. Bueno, jóvenes, objetivo, muy objetivo. Adelante. Harold, ha sido un hervidero las redes sociales, las de cada uno y las del programa, en relación con la no inscripción momentánea de su candidatura para la presidencia. Sucintamente, ¿cuál es el argumento de la no inscripción que arguye el registrador? El registro de ciudadanos dice que yo soy ministro de culto y que por ende no soy elegible. Pero también dice que dejé de ser ministro de culto, que lo hice como una simulación y que por ende constituye un fraude de ley. Básicamente eso es lo que dice los considerandos de la resolución. Por ende me deja fuera de la contienda, o por lo menos deniega la inscripción, y por último también deniega la inscripción del ingeniero Efraín Medina. ¿Y cómo responde Harold Caballeros a esos dos argumentos? Vamos primero a la simulación y vamos segundo al fraude de ley. Yo creo que la necesidad más grande de Guatemala realmente es el Estado de Derecho. Entonces sería absolutamente contradictorio que yo, siendo abogado, conociendo eso y además que creo de verdad que el Estado de Derecho debe ser la piedra fundamental del país, que yo fuera el que lo violara. Yo salí de la iglesia el 31 de enero del año 2006, legalmente. El 9 de febrero notificamos legalmente a las autoridades, todo eso consta, está certificado, y luego, el 31 de octubre, me convertí en rector de la Universidad San Pablo, nuevita en el 2006, cargo que dejé hace unos meses. Entonces no encuentro simulación, perdón. Pero el registrador dice que la simulación se da por el hecho de que usted en un anuncio publicitario ha mencionado que soñé con tener una iglesia y ahora tengo, pero ese es el texto que él cita. Sí, exactamente. Yo lo sé, así lo cita, pero no. En primer lugar, yo nunca uso la palabra tengo porque uno no tiene. ¿Usted es propietario de una iglesia? No, uno no tiene, no. Las iglesias en Guatemala son sus asociaciones civiles y le pertenecen a la comunidad. Entonces, yo soñé con una iglesia y ahora hay 90. Es verdad, y se siguen reproduciendo sin mi presencia. Hace 5 años que yo no estoy ahí, y siguen porque es un ministerio que se llama el Shaddai, que le pertenece a todos los miembros del Shaddai. Había un argumento sobre el carácter que imprime en un sacerdote católico el ministerio, que además es un carácter permanente, es algo para toda la vida. Usted evidentemente no es católico. Frente a ese argumento de la impresión de carácter a un católico para toda la vida y la impresión de carácter a alguien que no es católico, que ejerce otro tipo de ministerios, ¿qué puede usted argumentar? Esto es lo que yo he aprendido. Yo tuve la dicha de pasar un ratito con 2 amigos jesuitas hace pocos días, en una universidad. Y entonces surgieron las preguntas, porque yo soy graduado del Liceo Javier. Entonces, ¿cómo está el padre Gullón? ¿Y cómo está el padre Manzanos? También. ¿Verdad? ¿Y cómo está el padre Manzanos? ¿Qué nos cuentan del padre Martínez? ¿Cómo está el padre Gutiérrez? Y de repente citamos un nombre que voy a abstenerme de decir, y dice, no, él ya no está con nosotros. Él renunció, se casó, vive en tal y tal lugar. Entonces surge la conversación. Se pide yo pregunté cómo se hace eso, se pide una dispensa y queda fuera del ministerio. O sea que también en la Iglesia Católica se da eso. Sin embargo, yo no soy un experto en la Iglesia Católica, soy un experto en la Iglesia Evangélica. En la Iglesia Evangélica, un pastor puede dejar de serlo. Y yo, siendo abogado, entendía esto perfectamente hace más de 5 años. ¿Quién ordena a un pastor o cómo se convierte en pastor una persona? El pastor tiene que ir a un seminario, tiene que estudiar teología, si se gradúa, y además a esa organización a la que pertenezca le parece bien, lo ordenan y le dan credenciales. Y sus credenciales duran 1 año. Así fueron las mías. Eventualmente se termina, se queda sin credenciales. Yo oí un argumento hoy que decía, soy abogado y abogado siempre hasta la muerte. Sí, pero ¿qué tal si deja de pagar el colegio de abogados? Ya no podría ejercer el derecho en Guatemala. O sea, yo soy abogado y voy a ser abogado toda la vida, pero yo no ejerce como abogado. Y si usted tuviera que de hecho tiene que argumentar con pruebas o digamos manifestar con argumentos y tal ante el Tribunal
Suprema Electoral estos tipos de cosas, inocencia, vamos a decir así, o que usted efectivamente no está en esa exclusión, ¿qué pondría encima de la mesa como pruebas objetivas para que ellos puedan decir, oiga, lleva razón o no la lleva? El registro de nulidad en materia electoral no lleva pruebas, así que mi primer recurso no va a llevar evidencia. Sin embargo, yo tengo toda la evidencia, Tengo la asamblea donde fui sustituido, la asamblea de cancelación como pastor, la resolución, la certificación, la inscripción de la certificación en el registro civil. Tengo todos los papeles legales. Sí, caballeros, el otro argumento que cita el registrador en su resolución se refiere al hecho de que sea su esposa ahora quien sea la pastora, que es cofundadora, dijo. Dice que es cofundadora, pero se refiere a que es ella quien está al frente de la iglesia. Bueno, y la pregunta concreta es, ¿por qué está ella al frente de la iglesia? ¿Cómo llega a estar al frente de la iglesia? Cuando Cecilia y yo en 1983 iniciamos la iglesia, iniciamos con 8 personas a trabajar, fuimos creciendo porque creció muchísimo la iglesia en Shanghái y eventualmente llegamos a tener 10 parejas de pastores. En el caso de Cecilia no era esposa del pastor, sino pastora per se. Cuando vino el retiro en el año 2006, esas 10 parejas se quedaron pastoreando la iglesia y hasta el día de hoy muchos de ellos siguen pastoreando la iglesia. Cuando digo muchos de ellos es porque algunos se van de misioneros, otros regresan, ¿verdad? Pero siguen todos pastoreando y Cecilia sigue en cuenta pastoreando. ¿Y por qué llega ella a estar a la cabeza de la congregación? ¿Es ese el término correcto, congregación? No creo que sea ese el término correcto. Es un liderazgo compartido, porque normalmente una iglesia evangélica tiene pastor de jóvenes, pastor de mujeres, pastor de oración, pastor de visitación, etcétera. Entonces se reparten el liderazgo. Yo creo que puede quedar en la percepción de muchos ciudadanos el que ahora hay 2 candidatos no inscritos. De hecho es así, doña Sandra Torres no está inscrita o hay un proceso, usted tampoco. ¿Es correcto que se perciba el proceso de la misma manera? ¿O qué argumentaría usted a esos ciudadanos que dicen, bueno, ya hay 2, ¿por qué una sí, por qué otra no? ¿Cómo diferenciaría esos casos? 2 cosas. Uno, que es sumamente injusto comparar una cosa con la otra. ¿Por qué? Y número 2, porque no es una cosa que se dio hace 2 meses, ni se publicitó, yo voy a salir porque quiero ser presidente. No es así. Es un proceso de años de estudio, de años de trabajo, de un esfuerzo por conocer los temas. Cuando nosotros hablamos del Plan 2050, eso duró años. Y si duró años, sumémosle los otros 2, 3 años del Plan Visión de País y sumémosle los años de universidad. Estamos hablando de década y media para llegar a la madurez de un proceso. Entonces siento que es injusto. Por el otro lado, son inseparables. Debiéramos poner atención de dónde provienen las cosas. Y entonces nos daríamos cuenta que resulta que una cosa es conveniente para la otra. Pero de eso no quisiera hablar. Yo quisiera hablar del Estado de Derecho. Harold, me sorprende que usted no aluda, hablando del Estado de Derecho, que no aluda a la posibilidad de que se considere que una persona que ha sido ministro de la fe o ministro de culto tenga de por vida una prohibición para aspirar a la candidatura a la presidencia. Es un súper argumento. Hay 30.000 pastores evangélicos en Guatemala. Quiere decir que a esos 30.000 les queda vedado el derecho de ser electos. Y a los sacerdotes, y a los rabinos, y a cualquier otro, o a los sacerdotes mayas, por ejemplo. No, miren, hoy hubo un argumento verdaderamente preciso de parte del licenciado Linares Beltranena, que expresó en el Tribunal Supremo Electoral, yo lo vi en la televisión, yo lo vi en este canal, que expresó que él como constituyente, y dio su experiencia, que ellos charlaron estas cosas y decidieron que para el fuero militar había que dar 5 años, pero que para los ministros de culto no había que dar nada, porque podían salir con más flexibilidad, es la palabra que usó, y dijo él que lo que se tendió a prohibir fue la simultaneidad. Es decir, un ministro de culto activo. Eso es el tema, ese es el tema. Que el arzobispo aspire a ser presidente. Hay otro, o cualquier ministro, porque entonces sí se daría el manejo de la fe o de la feligresía, y yo creo que eso es incorrecto. Por la misma razón hay un epígrafe que pone los magistrados del tribunal. Bueno, sí, claro, y se entiende igual, o son cuando ejercen o son a perpetuidad. Pero seguramente Pedro no sabe este ejemplo. Hay un ejemplo maravilloso en la historia de Guatemala. Tuvimos un súper magistrado, que fue el licenciado Arturo Gerbruger, quien salió de magistrado y 8 días después era vicepresidente del país.
Y dejó la magistratura justamente para poder ser elegible para la vicepresidencia o la presidencia, porque él contendió también para la presidencia frente al Congreso. Señor Caballeros, mientras discutimos de todos estos temas, la verdad que este es un país, es tumultuario, tenemos una cantidad de conflictos y de crisis permanentes, noticias de gran envergadura y de gran impacto, que solo en esta semana podemos hacer prácticamente un muestrario. ¿Qué piensa usted de toda esta cantidad de hechos escandalosos? Que se capture un aspirante a la alcaldía acusado por haber intentado matar, o más bien matado a 2 contendientes suyos, bueno, que se presente un amparo de la ex esposa del presidente para poder ser candidata. Tenemos una gran cantidad de hechos, como el incidente, por ejemplo, hoy, de un guardaespaldas contra un PMT. Creo que ese es verdaderamente el fondo del asunto. Guatemala se nos está yendo de las manos. Ya la situación no aguanta más. La única manera de resolverlo es a través del Estado de Derecho, del imperio de la ley, de que todos nosotros hagamos un esfuerzo común. Por eso hablo yo de una Guatemala solidaria. Somos 14 millones de personas los que debemos buscar la seguridad. Somos 14 millones de personas los que debemos preocuparnos por solventar los problemas sociales. Somos 14 millones de guatemaltecos los que tenemos que recuperar nuestro territorio. Yo quiero volver al tema anterior porque me quedó una preguntita. ¿Esto es una piedra en el zapato o es un muro? ¿Cómo afecta a la moral de Harold Caballero y de los posibles votantes de Viva que le están viendo ahora? ¿Qué les diría usted? Bueno, ánimo a todas las fuerzas vivas, ánimo a todos. Nosotros decidimos desde el primer día correr un maratón, no una carrera de 100 metros. Y vamos en nuestro maratón y vamos a conseguir nuestra meta, porque nuestra meta no es la presidencia, nuestra meta es el cambio del país, nuestra meta es recuperar el territorio, pacificar Guatemala, reconstruir el Estado de Derecho. Esa es nuestra meta. ¿Se siente incómodo diciendo que ya no es pastor? No. Yo soy una persona muy inquieta. Entonces, podríamos hablar de que soy ex-rector, o ex-pastor, o ex-educador en el sentido de las radios y de los colegios, 18 colegios, 24 estaciones de radio, o ex-pastor o ex-abogado. No, yo soy una persona inquieta, ojalá tuviera 2 vidas. Harold Caballeros, vamos a una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir conversando con el aspirante a la presidencia de Viva Encuentro por Guatemala. Ya venimos. De vuelta a las 8:45, Harold Caballeros es nuestro invitado del día. Muy bien, pues sigamos con ya, el doctor cámara encima. Caballero. Yo sé que esta pregunta puede ser un poco incómoda, pero es obligada. ¿Usted cree que el Tribunal Supremo Electoral, en esta ocasión, en este proceso legislativo, está actuando de una manera más enérgica, más apegada a derecho, si uno quiere más contundente? ¿Confía usted en el Tribunal Supremo Electoral? Porque a fin de cuentas los recursos, por lo menos los 2 primeros, van a parar al propio tribunal. Lo que yo pienso es que es un contrasentido que nosotros denigremos a las instituciones si en realidad lo que perseguimos es el Estado de Derecho. Yo, por ejemplo, tengo el mismo respeto, la misma admiración por el registrador de ciudadanos hoy que lo tenía hace 2 días. Él hace su deber, él cree que opina conforme a derecho y yo voy a respetarlo. Como yo no estoy de acuerdo, voy a recurrir, pero el respeto a la institución tiene que guardarse. Estado de Derecho en este país, ¿cómo se construye? Se construye el Estado de Derecho a partir del ejemplo. Voy a usar una analogía. En la casa se nos desarma la casa porque el papá sufre de alcoholismo, o porque se enferma, o porque se muere, o lo que fuese, y se nos destruye todo. ¿Cómo se vuelve a arreglar? Solo hay una manera, el ejemplo. Los hijos no aprenden por lo que enseñamos, si somos padres de familia, los hijos aprenden por el ejemplo. Y aquí lo que necesitamos es retomar Guatemala, pero a partir del ejemplo. Y por eso es que a mí me da, lo que me pasó ayer, me da una oportunidad enorme de mostrarle a Guatemala que tenemos que hacerlo con la ley, con las pruebas, con la evidencia y acatar la ley. Se nos preguntó inmediatamente, ¿van a sacar gente a la calle? Por supuesto que no. Yo oí la contestación que dio nuestro secretario de la Juventud, que es candidato a diputado. Dijo, para precedente está lo de hace 4 años. Acatamos la ley, por supuesto que no estuvimos de acuerdo, pero acatamos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los guatemaltecos, dar el ejemplo. ¿Qué opinión le merece a algunos campos pagados que vimos en prensa escrita rechazando a todos aquellos que tienen una opinión contraria a la lucha contra las drogas de la manera clásica? Y de alguna manera usted estaba, o se le puede poner en ese grupo. ¿Qué podría contestar? Bueno, a mí esto ya se salió de toda proporción, ¿verdad? La señora Patricia Janot
hizo una pregunta y dijo, ¿quiénes están a favor de la legalización? Yo he seguido, Pedro, el argumento académicamente. Hemos visto las razones económicas, hemos estudiado el problema de la droga en sí, porque se dice que la gente se muere de sobredosis, pero no sé si se muere de sobredosis o se muere porque a la droga le ponen talco, leche, cal o lo que sea. O polvo de ladrillo. ¿Verdad? Entonces, hemos seguido eso dentro de un estudio académico y hemos concluido que tiene ventajas la legalización. Ahora, Guatemala no es un jugador para poder opinar en eso, mucho menos para poderlo llevar a cabo. De ninguna manera estoy hablando de legalizarlo en un país intermedio como Guatemala. Yo lo único que estoy de acuerdo o estaría de acuerdo es que lo legalizaran los países consumidores. De esa manera nosotros dejaríamos de tener el narcotráfico y entonces no tendríamos esta mafia, esta distorsión y estos muertos. Eso es todo. Ahora, sacaron unas páginas de 42,000 quetzales en los periódicos, en todos los periódicos, igual que vale 40,000 quetzales la página en uno de los diarios. ¿Y quién estará pagando eso? Dice ahí que es un señor ministro que se llama Froilán algo, no se lee el algo, no se ve el número, no hay dirección, no hay cédula, no hay teléfono, nadie lo conoce. Entonces, pues sí, un narco. Señor Caballeros, mientras los mercados donde se consume la droga no legalicen ese consumo, pues nosotros seguimos padeciendo la misma situación. Somos, por supuesto, puente de tráfico. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentarlo desde un estado paupérrimo como el guatemalteco? Nosotros tenemos propuestas concretas. Hablamos, por ejemplo, del Estatuto de Terrorismo, de la extradición express. Hablamos nosotros de la modernización y fortalecimiento del ejército. Hablamos de volver a colocar bases para volver a retomar nuestras fronteras. Hoy tenemos 805 puntos de porosidad fronteriza con México que hay que tapar. Luego hablamos también... ¿Eso lo tapa el ejército? Lo vamos a hacer a través del ejército, sí. Como estaba antes, en las bases que teníamos antes de que existiera ese corredor. Y luego impulsar, y uso bien la palabra, impulsar acuerdos bilaterales, básicamente con Estados Unidos, para poder tener presencia y bases estadounidenses que nos pueden ayudar en la lucha contra las lanchas y el trasiego terrestre. La ayuda de Estados Unidos y los helicópteros que están aquí, que ya son un hecho, helicópteros de la DEA, han rebajado los aterrizajes de avionetas con droga en un 90%. Estos son hechos. Entonces, podemos nosotros continuar con esa ayuda, acrecentarla, ya existe, y poder bajar el trasiego. Le pido licencia, Pedro, para hacer esta pregunta. A ver, explíquenos qué es el estatuto terrorista y yo le digo cuál es el temor detrás. Usted habla también de la posibilidad de llegar a acuerdo con Estados Unidos para que se instalen bases, para que puedan patrullar nuestras... Bueno, ya existe, ¿verdad? Sí, pero habla de incrementarlo. Sí, hablo de incrementarlo, sí. Todo esto supone no solo restringir soberanía nacional, cedérsela a otros estados, sino por el otro lado, me da pena que ese estatuto terrorista también suponga pues reducirnos libertades a ciudadanos que no estamos haciendo esas cosas. No, tenemos que hablarlo con claridad. Cuando yo hablo de las bases o de acrecentar la ayuda, en primer lugar hay que tomar en cuenta que ya existe la ayuda. Los helicópteros aquí están, los oímos en las noches patrullando. Desde la época del Frente Republicano Guatemalteco. Y gracias a ellos se ha rebajado un 90% el aterrizaje de narcoavionetas, como les llamamos. Bueno, ¿qué es la extradición express? Es el tener el derecho de enviar a un narcotraficante que es buscado por otro país, en este caso Estados Unidos, y poderlo sacar inmediatamente. ¿Qué es lo que trato de prevenir? Trato de prevenir que no somos capaces de guardar a esos grandes capos de la droga en nuestras cárceles. Estamos poniendo en peligro a los vecinos, estamos poniendo en peligro a los mismos que están encarcelados, estamos poniendo en peligro toda la seguridad porque no tenemos capacidad de guardarlos. Pero para poderlo hacer, hoy hay prohibiciones expresas, hoy no se puede llevar a cabo la extradición instantánea. Entonces yo estoy proponiendo el Estatuto de Terrorismo. ¿Qué es esto? Calificar exactamente cuáles actividades son terroristas. Y a esas actividades terroristas asignarles esa extradición instantánea. ¿Y eso sería constitucional? ¿Garantizaría el derecho? Por eso uso las palabras impulsar. Esto tenemos que hacerlo de una manera correcta con el Congreso de la República. Pero tenemos que tratarlo, porque tenemos necesidad de echar a andar mecanismos que nos liberen de esos personajes. Si usted llegara al poder, ¿verdad?, si ganara el proceso electoral, ¿hay contactos con el gobierno actual para generar un relevo adecuado, para darle continuidad, pues qué le diría yo, a ciertos elementos sustanciales como pueden ser operadores de inteligencia,
Fuerzas Armadas o un mínimo de funcionarios? Nosotros tenemos una serie de planes que para ser verdaderamente efectivos necesitan llevarse a cabo desde el día siguiente de ganar la elección. Antes de eso uno no es un jugador como para estar en negociaciones con el gobierno, pero a partir del día que el Tribunal Supremo Electoral lo declara ganador de las elecciones, usted tiene 60 días de transición ahí, asumiendo que hay 2 vueltas, tiene 60 días que pueden ser súper aprovechados. Nosotros tenemos planes de 90 días para calificación de elementos en la policía, para calificación de elementos en el MP, para una fuerza élite y 180 días para un plan en inteligencia nacional. Pero hay que usar esos 60 días y eso se puede a partir de que ya cuenta con poder. Le complico un poco más la pregunta. De los elementos que usted ve en este momento en el gabinete del presidente, en el equipo en general del presidente Colom, ¿hay algo que usted querría rescatar? ¿Hay algún programa que le parece especialmente bueno, positivo? Programas hay y yo creo que políticas? No debemos caer otra vez en el pecado continuo de la discontinuidad. Porque una y otra vez cada 4 años cambiamos todo. Entonces hay que rescatar lo rescatable, no en el equipo, para ser sincero. Nosotros contamos con nuestro propio equipo. Tenemos el equipo jurídico, el equipo legal, tenemos el equipo de personas para las instituciones de seguridad, tenemos militares o ex militares, tenemos todo un equipo de personas. Contamos con la colaboración de personas que han ejercido el gobierno y han salido con la frente en alto, como por ejemplo el doctor Luis Flores Asturias. Hemos visto un incidente, la detención de uno de los aspirantes de líder en Santa Caterina Pinula por la comisión o el señalamiento de unos asesinatos. ¿Usted cree que en su partido puede ocurrir un hecho de estos? O cuando, como se ve el líder, yo no lo conozco, yo no sé quién es, ¿realmente se conocen los candidatos que cada uno pone en los lugares? El trabajo que nosotros hemos realizado, Pedro, y yo lo he realizado personalmente, es ir de municipio a municipio. Son 5 años de trabajo, 4, de municipio a municipio. Y en Guatemala las poblaciones son muy nobles, muy sanas, el guatemalteco es abierto. Entonces en cualquier población uno pregunta, ¿quién es la gente honrada del pueblo? Y se la dicen de inmediato. ¿Y quiénes son los pícaros del pueblo? Y se los dicen de inmediato. Ese es un primer filtro. Nosotros en el partido tenemos una secretaría de validación de candidatos. Y debo decir, y por supuesto que me da pena decirlo, pero se rechazaron muchas personas, porque no tenían el perfil que estábamos buscando de valores morales y capacidad profesional. ¿Cómo se hace la validación? Se hace la validación con exámenes, se hace la validación con hoja de vida y por supuesto con entrevistas, no solo con la persona, sino en el medio. A su grupo. Porque en el medio es donde se conocen las cosas. Y cuando nosotros teníamos rumores, teníamos una comisión para investigar. Tuvimos un problema serio en un municipio donde la precandidata nos apareció con 12 demandas por estafa y con 6 o 7 órdenes de captura. Hubo que decirle, disculpe, lo siento, no se puede. Harold Caballeros, yo oí una declaración suya el día de ayer diciendo y agradeciendo públicamente que Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti se habían comunicado por teléfono y le habían expresado solidaridad después de esa denegatoria de la inscripción. Sí. ¿Se comunicó alguien más? ¿Sandra Torres acaso? No, se comunicaron ellos, pero creo que puedo decirlo con libertad. Esta fue una iniciativa mía hace unos años. A ver. Hará 4 años. Yo invité al general Pérez a tomar un café. Llegó con Rosana, tomamos un cafecito y yo le dije lo siguiente. Le dije, general, usted y yo somos contemporáneos, nos tocó vivir al mismo tiempo, usted trazó su vida profesional, terminó y pasó a esta fase. Igual yo y pasé a esta fase. Nos vamos a encontrar muchas veces como contendientes, pero no tenemos que ser enemigos, porque queremos construir una sola Guatemala. Así que aquí está mi casa, aquí está mi mano de amigo, y él lo tomó igual y nos llevamos muy bien. Y yo lo agradezco, porque yo no sería de esas personas perdedoras que ahora voy a hacer una oposición recalcitrante. No. Queremos construir, por amor de Dios. ¿Y alguna vez sintió deseo de hacerlo con Sandra Torres igual o con Álvaro Colom? Con Álvaro Colom sí, la señora Torres, honestamente, yo prácticamente no la conozco. Caballeros, una última pregunta. Bueno, la última sería, yo a usted nunca le he oído un discurso indigenista, ladino. Usted habla de ciudadanos, usted habla de habitantes. ¿Cómo conciliar ese discurso uniforme, si uno quiere, para todos igual, con estos movimientos de cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos indígenas van a componer su gabinete? ¿Cómo digerir esto? Lo hice de esta forma, desde el primer día. A mí me gusta pensar las cosas antes de hacerlas. Buscamos de que Viva fuese un reflejo de la sociedad. Por eso nosotros, ustedes me preguntan, yo me sé todos los números.
tenemos 58% de católicos en Viva, tenemos 53% de mujeres en Viva, no sé cuántos jóvenes tenemos, son muchos jóvenes en Viva, y tenemos indígenas. Yo fui a Huehuetenango, a Quiché, a Totonicapán, y me dolió ver que un departamento con 93% de indígenas, todos sus diputados eran ladinos. Entonces nosotros no lo hicimos así. Si un día ustedes me acompañan o les muestro los listados, es un reflejo de la sociedad. Raúl Caballeros, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.